Realmente impacta en los ciudadanos más que en los gobernadores. Tenemos la suerte de tener en línea al gobernador de Mendoza. Está con nosotros el gran Alfredo Cornejo. ¿Cómo le va, Alfredo? Buenas tardes. ¿Cómo está María Laura? Bien, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo califica usted la medida? Digo, ¿cuánto va a cambiar la vida con colectivos con estas tarifas? ¿Y cómo califica la medida del presidente Milei? Yo creo que es una decisión poco inteligente, no es una decisión buena, está mal hecho. Eh, la verdad es que o hay un profundo desconocimiento o realmente se está pésimamente asesorado. Si es para castigar a los gobernadores, como es la hipótesis de la pregunta, Sí. eh, la verdad que están castigando a gente muchas veces equivocada, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo. En AMBA, la mayoría de la población es de provincia de Buenos Aires, Kicillof. Es decir, no están castigando a Kicillof. No, de ninguna manera. Están manteniendo, aunque los disminuyan, es manteniendo en AMBA los subsidios al transporte. No sé cuál es la excusa que tienen, porque no la han explicado, que son interjurisdiccionales. Están financiando a AMBA, están subsidiando a AMBA, no están castigando a Kicillof de ninguna manera. Tampoco están castigando a Gildo Infran. O sea, Formosa, gracias a la política de subsidios ridícula, corrupta del kirchnerismo, Formosa ya no tiene transporte público, la gente anda en motito, ya se eliminó el transporte público gracias a esa política equivocada. Hay que eliminar subsidios, pero elimínenlos a todos. Pero además hay un segundo agregado que tiene que explicar el gobierno nacional, por eso es poco inteligente. Ese fondo se financia, entre otras cosas, con el impuesto a los combustibles. Si el gobierno nacional va a dar mayor libertad económica y quiere aliviar la carga fiscal sobre las personas, que elimine el impuesto a los combustibles, porque el que financia ese, que la gente deje de pagar el impuesto a los combustibles por cada litro de nafta, de gasoil que carga, que elimine el impuesto, es una gracia esto. Entonces, Claro. el gobierno nacional se queda con el impuesto a los combustibles y no le da subsidios para el interior. O sea, ¿cómo es esto? O sea, el interior paga el impuesto a los combustibles, una persona en el interior, y no recibe nada. ¿Qué financia el impuesto a los combustibles? También los trenes, que solo hay trenes en la provincia de Buenos Aires y en Cava. Es decir, entonces está financiando AMBA también con el impuesto a los combustibles. Pues está financiando los trenes, que es transporte público. Me parece que es un punto interesante lo que está planteando. Quiero conversarlo con Willy. Muy mala, realmente, es cortar. O sea, la motosierra esta es la motosierra de Quentin Tarantino, ¿no? En sus películas, bien violentas. ¿Se puede sacar el impuesto a los combustibles, como dice Alfredo, Willy? Lo que necesita Willy? la Argentina sí, es el bisturí de Favaloro para eliminar gastos y ese es el bisturí que necesitamos, no la motosierra de Quarantino. Disculpe, O sea, Alfredo, le quiero preguntar algo a Willy a propósito de lo que usted dice, que es interesante. ¿Se puede sacar un impuesto a los combustibles? Esto que dice Alfredo, Sí, ¿es imposible de hacer? No, claramente es posible. O sea, es más, creo que en la provincia de Mendoza tienen un buen ejemplo porque tienen equilibrio fiscal y mantienen un sistema, me parece que de hace varios años, un sistema de transporte bastante adecuado y con subsidios limitados. Pero en relación al valor del combustible, digo, también Sí, se podría bajar el impuesto, esto que él está diciendo, sí. para aliviar a la gente. Sí, obviamente que sí. Tenés ayer lo hablamos incluso en esta mesa, tenés desde eliminar exenciones impositivas para generar ingresos y tenés partidas de gasto para seguir eliminando, de hecho, del sector público nacional, pero claramente
Mendoza es un ejemplo de cómo se administra precisamente bien en lo fiscal la provincia, y hasta te diría institucional, porque el gobernador no tiene reelección, y hasta en el sistema de transporte. Claro, pero mientras tanto esto le cae como un pelotazo, Obviamente. porque le aumenta muchísimo el colectivo al ciudadano. Está mal enfocada la motosierra. Es decir, yo estoy dispuesto a apoyar la eliminación de subsidios, pero que sea para todos y que beneficie, por ejemplo, eliminen el impuesto al transporte, al combustible también. Quedó claro, Parte de este fondo. Quedó claro. O Maxi, sea, si no, así es fácil reducir el déficit nacional. O sea, los impuestos que no son coparticipables, que creó el kirchnerismo, no los elimina. Impuesto país, retenciones, impuestos, y los que no son y los que son coparticipables como ganancia, los eliminan. Es rara esta estamos hablando con el gobernador Cornejo, que además apoya a este gobierno, votó la ley ómnibus y sus diputados, para aclararlo, ¿no? Porque en muchos casos esta medida está siendo cuestionada desde la oposición, que apoya el cambio. Maxi, ¿querías preguntar algo o decir algo? ¿Tienen previsto volver a reunirse los gobernadores para plantear esto de manera conjunta al presidente? ¿Hay una segunda instancia de diálogo? A ver, en mi caso, puedo hablar por mí, no puedo hablar por los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, pero en mi caso siempre voy a estar disponible a ese diálogo. Yo soy, por convicción, creo que alguien tiene que hacer las reformas que la Argentina necesita y no podemos perder 4 años más. Eso seguro, con lo cual, pero digo, mi sé que apoyo tiene un chat, general está incólume, ¿no? Claro, pero hay un chat, es cierto. Hay un chat y seguro el chat estuvo activo estos días. Digo, hablaron de hacer una pasada en limpio, digo, más allá de los malhumores que seguramente hayan juntado. De un planteo, dice Maxi. Nosotros estamos todo el tiempo, los 10 colaborativos, y estamos abiertos al diálogo. Pero la verdad es que la generalización del gobierno, una cosa es el discurso, bueno, si tiran ese discurso de que la casta y no sé qué eso es por la galería. Si es por la galería y los 24 somos lo mismo, estamos en problema. Me parece que el gobierno tiene un mal diagnóstico. Ahora, si es por la galería, es solo humo, el discurso de la casta, o el problema lo tienen con los 24. Porque si da lo mismo Formosa, que ya no tiene transporte público y que no le afecta eliminar el subsidio, y cómo ha trabajado Formosa en todo este tiempo, les da lo mismo que Mendoza, que no tiene déficit y demás, estamos en problemas para esa relación. No lo comprendo. Queda clarísimo. No comprendo no comprendo cuál es la relación que quieren tener. Es generalizar. Queda clarísimo, o sea, lo que estamos tratando las provincias. Con Maxi es saber si hay una chance de reunión, si hay algo de si se van siempre a plantar, no en abstracto, sino, a ver, no hay ninguna señal del gobierno de que esto se baje. Por lo tanto, siempre la hay, pero señales, digo. El diálogo requiere comprensión de los temas. Si ellos creen que la eliminación al subsidio tienen que hacerla y les da lo mismo, la verdad, hoy el transporte público en la mayoría de los centros urbanos del país está deteriorado. Ómnibus viejos, poca frecuencia, súper subsidiado. Los países desarrollados tienen un buen transporte público, lo promueven para desalentar el auto. Hoy los pobres se están moviendo en unas motitos. Nosotros necesitamos cambiar el modelo económico para ir hacia un país desarrollado. En el intertanto, hay que eliminar subsidios. Ahora, si la motosierra es cortarle la cabeza a todos por igual, como en las películas de Quentin Tarantino,
Bueno, entonces no está comprendiéndose el problema. Yo asumo que eliminan el subsidio, razonable. Ahora, no lo eliminan en AMBA y eliminan el subsidio, eliminan el fondo, pero no derogan el impuesto a los combustibles. Entonces esto no solo no es justo, no solo no es efectivo, no solo no es eficiente, no es nada. O sea, yo prefiero que el subsidio esté dedicado a cuántos choferes tienen y que sean pocos choferes eficientes, cómo es la cantidad de ómnibus y no el subsidio al voleo como estaba haciendo el kirchnerismo. Bueno, vayamos a decir eso. Distribúyanlo en funciones de parámetros de eficiencia. Si hay 3 millones de pesos solo para subsidio, son 3 millones con un parámetro de eficiencia. Si hay 100.000 millones, bueno, no hay nada para nadie. O sea, pero no esto que están haciendo. Bueno, en este momento entonces no hay ni una reunión planeada, ni una iniciativa de ustedes los gobernadores para sentarse a conversar, más allá de estar realmente muy abiertos y con mucha... No hay nada a la vista, no hay nada María en el Laura, horizonte, ver, no hay nada en el horizonte. Sí. Para explicar esta generalización. Sí. El subsidio al transporte no le importa a todos los gobernadores. Si el transporte público está... Entendí perfectamente, entonces no van a hacer una convocatoria porque la verdad que no todos tenemos la... Pero sí con los gobernadores afectados. Lo más mínimo, si ya no tenía transporte público. A ver, espere, me lo dijo 3 veces. Alfredo, con la confianza que tenemos, hay provincias que lo van a sufrir de una manera importante. A esos me refiero yo, a esos gobernadores, que en realidad los que lo van a sufrir son los ciudadanos, porque se les dispara la tarifa de un momento para otro. Como hay hay en el ambiente algo que Milei dio a entender en redes, que es que está muy enojado con los gobernadores y que los gobernadores mantienen el status quo y no quieren el cambio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, los gobernadores a los que los afecta no están todavía teniendo un canal para resolver esta cuestión. No digo todos. Ellos ponen a todos los gobernadores en la misma bolsa por ahora. ¿Cómo desmarcarse de eso y tener un contacto para resolver el tema, para que no sea con esta brusquedad? Si Milei cree que todos los gobernadores son lo mismo, estamos en problemas. Pero estamos en problemas los argentinos, o sea, no los gobernadores, o sea, estamos en problemas los argentinos. Hay una mala diagnóstico, ¿no? Estamos en problemas. Eso es lo que dijo varias veces Maxi, que siente que están todos en la misma bolsa, que no están discriminados, que no está discriminado el problema del transporte, pero que tampoco todos los gobernadores, porque el presidente, cuando está enojado, habla de los gobernadores, ¿verdad? Generaliza, no es que dice tal y tal y tal. Esa es la más pura verdad. Sí. Esa es la más pura verdad. Estuvo más enojado con algunos que con otros en la última semana, que son algunos de los que están muy afectados por esta medida, ¿no? De la suba del impuesto al transporte, Puyaro y Yarlora. Claramente, digo, porque esto golpea muy fuerte a Santa Fe y a Córdoba. Claro, pero mira Cornejo, que también considera que esto no está bien, ¿verdad? O sea, no se trata solamente de estas 2 provincias con las que puede estar enojado el Milei. El transporte público tiene matices enormes. Claro. Porque, por ejemplo, Córdoba y Rosario son 2 inmensas ciudades, más grandes que Mendoza, o Rosario del tamaño de Mendoza, y el transporte público, el subsidio lo tienen los municipios, así que es peor aún, ¿no? Mendoza debe ser de las provincias grandes el que tiene el transporte público a su cargo. En el resto los tienen los municipios. Sí, pero claro, Mar del Plata, claro. por ejemplo, Sí. Mar del Plata, un intendente como Montenegro, que apoya a este gobierno, es el que tiene que subsidiar el transporte público en Mar del Plata, que es una ciudad de dimensiones parecidas a Mendoza, ¿no? Al Gran Mendoza.
Alfredo, espero que tiene volvamos, matices, el volvamos transporte a hablar. público, tiene matices. Claro, que volvamos a hablar pronto. La frase que dijiste me parece que es muy elocuente. No se trata de una motosierra, sino de un bisturí en este momento. Estamos hablando de que la gente tiene que viajar en colectivo en algunas provincias y no puede pagar esos números. Así es, así es. Además hay otras cosas que al gobierno se le recomiendan y que pueden eliminar. Hay el tema Tierra del Fuego. Yo todavía no comprendo por qué no se ha atacado ese tremendo subsidio, o llámenle como sea, son gastos tributarios que no se pagan impuestos para que nos salga más caro los teléfonos móviles, los televisores, etcétera. Y claro, esos impuestos son coparticipables a las provincias. Así es fácil. Las provincias no reciben esos impuestos de Tierra del Fuego por exención impositiva y los mantienen. Entonces no es un criterio claro. No, claro, la diferencia es enorme, la diferencia entre lo que pasa con algunas provincias y lo que pasa con la mayor parte de las provincias del interior. Pero esto está, para los analistas políticos, muy emparentado con el enojo de Milei a los gobernadores que, como estás diciendo, sienten ustedes que los mete en la misma bolsa, ¿no? A partir de ahí, al día siguiente que él manifestó este enojo, después de que se cayera la ley ómnibus, está esta medida. No estamos viendo una salida inmediata, por eso también queríamos hablar con vos y escuchar tu punto de vista. Alfredo, muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más en relación a este momento que estamos viendo, que es bastante convulsionado después de que se cayera la ley ómnibus, ¿no? Caída o no caída la ley ómnibus, la Argentina tiene que cambiar su modelo económico, tiene que incrementar su productividad, y ese es el fondo del punto. Y creo que tenemos que apoyar que eso ocurra. Ahora, hacerlo puede ser con mala praxis, o puede ser con buena praxis, y es en un marco de la Constitución. Hay poderes independientes, hay que construir los consensos, hay que ser profundo en las decisiones, tiene que ser inteligente la reforma, no tienen que ser bobas, porque ya tenemos demasiado con este Estado grande, bobo, que gasta mal y perjudica la productividad de la economía, ¿no? Ojalá puedan armarse los puentes después del enojo del presidente. Hay muchos puentes rotos que tienen que volver a armarse. Alfredo, gracias, muchísimas gracias por todo este rato. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias. Cornejo es, ustedes saben, el gobernador de Mendoza. Mendoza en sí misma es una provincia que ha tenido distintos mandatos y que ha crecido de una manera exponencial. Pocas cosas malas tenemos para decir de lo que pasa en Mendoza. Realmente es una provincia que funciona, ¿no? Desde hace varias etapas. Sí, con diferentes cambios de gobierno. Exactamente, eso te quería decir.